Buenos días, amados hermanos, Dios los bendiga. Junio 30, devocional tiene por título hoy una intervención misericordiosa. Dice la palabra del Señor en Marcos 13, 19 al 20. Aquellos días serán de tribulación tal como no ha acontecido desde el principio de la creación que hizo Dios hasta ahora, ni acontecerá jamás. Si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie se salvaría, pero por causa de los escogidos que Él eligió, acortó los días. En el centro mismo del drama más grande de la historia se encuentra el sorprendente encuentro que se menciona por primera vez en Génesis 3. Cristo es aquel que vino, que vendrá y que vencerá al maligno. A través de su muerte en la cruz, Jesús hirió a la serpiente en la cabeza, Génesis 3:15, y garantizó la victoria eterna de su pueblo. Sin embargo, la batalla no se ha terminado aún. Detrás de todo acto de odio, de todo matrimonio destrozado, de todo acto de injusticia, de todo lo que representa el caos, la destrucción y la maldad, el enemigo sigue activo en sus pequeñas batallas, buscará destruir hasta que él mismo sea destruido. El creyente vive a la luz de esta tensión, de esta realidad. Habrá pruebas y tribulaciones durante todo nuestro peregrinar en esta tierra, pero no debemos perder la esperanza ni desalentarnos. Podemos permanecer firmes en nuestra fe porque Cristo es el gran vencedor. Aunque su victoria aún no está plenamente cumplida ni se ha expresado en su totalidad, no es menos cierta porque la cruz ha desarmado a Satanás y a sus seguidores. Colosenses 2, 13 al 15. Jesús nos advirtió que pasaríamos por tribulaciones y que éstas se incrementarían hasta su regreso. Él nos mandó, estén alertas. Marcos 13, 23 al 33. Para que no nos desviemos. En otras palabras, Jesús nos alertó para que estuviéramos preparados para el sufrimiento. Cuando éste llegue, no debe tomarnos por sorpresa, porque nuestro capitán nos lo ha preparado ya. No debemos alarmarnos por guerras, ni rumores de guerras, por nación que se levanta contra nación, ni por el incremento de las calamidades naturales devastadoras. Marcos 13, 7 al 8. El Señor nos dice que algunos creyentes incluso serán azotados, versículo 9, entregados a la muerte, versículo 12, y sobre todo odiados de todos por causa de su nombre, versículo 13. Además, se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios, a fin de extraviar de ser posible a los escogidos, versículo 22. No obstante, en medio de todo este caos podemos recordar en dónde está la mirada de Dios, en su pueblo, en sus elegidos. Según mismo dijo, por causa de los escogidos que él eligió, acortó los días. Dios interviene a favor de los suyos y protege a sus hijos de caer ante el peligro dentro y fuera de ellos. Él no nos dejará llegar más allá de aquello para lo que nos ha dado fe para resistir fielmente. Las advertencias de Jesús resuenan como una declaración clara de su señorío, sin importar lo que suceda, sin importar quién pueda elegido para el puesto de gobierno, sin importar qué libertades cívicas permanezcan o desaparezcan, sin importar si te encarcelan, te torturan o hasta te matan por tu fe, puedes tener la plena certeza de que nuestro Dios reina y de que nuestro Salvador ha vencido. Esta es la roca firme en la que descansamos, sin importar cuánto se sacuda nuestra vida. Para profundizar, Apocalipsis 12, del 1 al 12. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, el devocional, como leíamos inicialmente, tiene por título una intervención misericordiosa. Quiero que recordemos una historia que sucedió el 30 de enero de 1933. Adolfo Hitler llegó al poder en Alemania. Nadie imaginaba el horror que vendría. Campos de concentración, persecución a los judíos, una guerra mundial. Pero en medio de ese infierno hubo historias increíbles de supervivencia. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa, fue llevada a un campo de exterminio nazi por esconder judíos. Allí, en medio del sufrimiento, ella testificó que Dios le dio fuerzas para sobrevivir y milagrosamente fue liberada. Años después, descubrió que su liberación había sido un error administrativo,
pero ella sabía la verdad. Dios había cortado sus días de tribulación. Mis queridos hermanos y hermanas, en Marcos 13, Jesús advierte sobre días de tribulación peores que cualquier cosa que el mundo haya visto, pero también nos da una promesa gloriosa. Por causa de los escogidos, Él acortó aquellos días. Marcos 13:20. Hoy, mis queridos hermanos, mientras vemos señales del fin, guerras, terremotos, apostasía, Dios nos recuerda: no temas, yo tengo el control. ¿Cómo podemos vivir con esperanza en medio del caos? Vamos entonces a la palabra del Señor. El contexto que leímos en el devocional, Jesús está respondiendo a una pregunta de sus discípulos y les da la respuesta más larga que hay en la Biblia con respecto a preguntas a Jesús. Le preguntan: ¿cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Marcos 13, 3 al 4 dice: y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro y Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Este pasaje, mis queridos hermanos, es un discurso profético que abarca tanto la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 como los tiempos finales antes de su segunda venida. Es un llamado a discernir los tiempos y a vivir en expectativa santa, como tiene que vivir todo creyente, a la luz del regreso de nuestro santo y buen Salvador, el Señor Jesucristo. Debemos vivir de esa manera. Mateo 16, 1 al 3 nos dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? Hermanos, el Señor ha dado señales. El día y la hora de su regreso, de segunda venida, no lo sabe nadie, pero hay señales. Y los tiempos se están acortando. Es decir, los acontecimientos se están acelerando. El proceso de la revelación de la segunda venida de Cristo ha iniciado desde el primer día que Él ascendió al cielo. Es el último tiempo, no hay más tiempo. Y cada día cae más y más los granos de arena al reloj de Dios. Miremos entonces tres verdades claves en este texto. La gravedad de la tribulación venidera. Jesús describe una tribulación sin precedentes en la historia humana, cual nunca ha habido ni la habrá. Esta gran tribulación no solamente es anunciada por Cristo en el Nuevo Testamento, es anunciada por varios profetas, especialmente Daniel. Capítulo 12, versículo 1 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro de la vida. En Mateo 24, 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Bueno, no es solo un sufrimiento físico, sino una persecución espiritual sin igual. Va a ser el clímax de la maldad, con el gobierno del anticristo. La maldad gobernando la tierra todo su esplendor. Va a ser un tiempo aterrador en la Biblia. El mismo Señor Jesucristo dice: como nunca ha habido en la tierra. En Apocalipsis 13, 5 al 7 dice: también se le dio boca. ¿A quién? Al anticristo, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El dominio total del mal. Pero sabemos de que eso tiene un final glorioso, la segunda venida de Cristo. Pero todo esto tiene que acontecer, mis amados hermanos. Por eso no debemos alarmarnos con lo que estamos viendo y viviendo. Son principios de dolores. Son principios de dolores y es un llamado de atención para que nosotros como pueblo de Dios volvamos nuestro rostro al Rey de Gloria.
que realmente establezcamos prioridades, si realmente estamos viviendo para el reino de los cielos y su justicia, o estamos corriendo tras de las añadiduras. Definamos entonces qué es la gran tribulación. Esta afirmación no es una hipérbole, mis queridos hermanos, sino una advertencia solemne sobre un tiempo de sufrimiento y juicio sin igual en la historia humana. ¿Qué es la gran tribulación? Es un periodo de angustia global, descrito en las Escrituras como el tiempo de la angustia de Jacob en Jeremías 37 y en Daniel 12:1. La ira del Cordero. Ve lo que dice Apocalipsis 6, 16, 15 al 17. Y dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Qué fuerte. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Solo los santos, solo los escogidos de Dios, que estaremos en ese tiempo de la gran tribulación, aunque la Biblia dice que seremos arrebatados, y ese arrebatamiento será durante la gran tribulación, no será antes. Hermanos, no será antes, será durante la gran tribulación. Preparémonos para ese tiempo espiritualmente, si nos alcanza ese tiempo. Vemos entonces también el derramamiento del juicio de Dios. Mira lo que dice Apocalipsis 6:1. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira, y miré, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. Este es nuestro Señor Jesucristo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario. Pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo. El que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dado potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, y con mortandad, y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Hermanos, esto es un juicio progresivo que va a ir dándose paso a paso. Dios tiene un plan y propósito con todo lo que estamos viendo y viviendo. Nada se ha salido del control de las manos de Dios y de su perfecta voluntad. Hermanos, no es solamente una crisis política, social, sino el clima del juicio divino sobre un mundo rebelde ante el regreso de Cristo. Mire lo que dice Apocalipsis 19, 20 al 21. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con espada que salía a la boca del que montaba el caballo, es decir, de Jesucristo, en su segunda venida. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Características de la gran tribulación. Es un sufrimiento sin igual. Mire cómo lo expresa Apocalipsis 9, 1 al 6. El 5º ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo, y el humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión, como hiere al hombre,
Y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Y quiero que pongamos énfasis en una parte. Dice que no podían tocar los que tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Es decir, que los creyentes estarán en ese tiempo, pero Dios los guardará, Dios los protegerá, Dios los sustentará. Es lo que dice la Escritura. Y mire esto, la gente deseará morir, pero no encontrará la muerte. Este pasaje es escalofriante, a pesar que aparece aquí en Apocalipsis 9:6. Durante el juicio de la quinta trompeta, el pozo del abismo abierto, langostas demoníacas atormentando a la humanidad, es uno de los juicios más terroríficos de la gran tribulación. Un tormento tan insoportable que preferirían morir. Estas langostas demoníacas, posiblemente seres espirituales, mis queridos hermanos malignos, infligirán un dolor tan intenso que la gente deseará morir para escapar del sufrimiento. La muerte huirá de ellos. No podrán suicidarse, aunque lo intenten. No morirán, a pesar de su agonía. Dios controla hasta la muerte. Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene en sus manos, el Señor Jesucristo, las llaves de la muerte y del Hades. Y en este juicio, Él les niega el alivio de la muerte. Será peor que el holocausto, las guerras mundiales o cualquier catástrofe histórica, tan intensa que si Dios no la cortara, nadie sobreviviría. Mateo 24, 21 al 22. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La persecución contra los santos. Los santos, es decir, nosotros seremos perseguidos en medio de la gran tribulación. Y mira lo que dice la Escritura en Apocalipsis 13:7. Y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. El anticristo hará guerra contra los creyentes. Así también lo interpreta o le profetiza Daniel, capítulo 7, 19 al 21. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente a todas las otras, espantosas y en gran manera que tenían dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca y hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hermanos, muchos serán martirizados por su fe en ese tiempo. Muchos, no pocos. Dice Apocalipsis 6, 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Juicio progresivo. Apocalipsis 6, dice el sello y trompetas y copas del juicio que traen, guerras, hambres, pestes y terremotos. Dice la palabra del Señor. Y oí una gran voz que decía del templo de 7 ángeles, versículo 1 al versículo 21 del capítulo 16. Oí una gran voz que decía del templo a los 7 ángeles, y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino úlceras malignas y pestilentes sobre los hombres que tenían la marca la bestia y que adoraban su imagen. Y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como del muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merece. También oí otro que desde un altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras,
y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes de Oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos, a manera de ranas, espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla del gran día del Todopoderoso. Hermano, va a haber un engaño masivo también en ese tiempo, la gran tribulación. Mateo 24, 23 al 24 dice: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, a los escogidos. En 2 Tesalonicenses nos dice el apóstol Pablo, capítulo 2, versículo 9 al 12, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos, y con engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Falsos cristos, falsos profetas, realizarán señales mentirosas. La marca de la bestia controla el mundo en su economía. Apocalipsis 13, 16 al 18. Y hacía que todos los pequeños, grandes y ricos, pobres y libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino que tuviesen la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. El 666. El gobierno del hombre, el hombre queriendo ser Dios. Veremos entonces el segundo punto, la misericordia de Dios en el juicio. Si el Señor hubiera cortado aquellos días, nadie será salvo. La tribulación tendrá un efecto aniquilador total, pero Dios interviene soberanamente en su misericordia. Dos razones por las que Dios actúa: su justicia. El pecado merece juicio. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora el segundo punto es su misericordia, por causa de los escogidos, es decir, por causa de su pueblo. Por causa de su pueblo el Señor cuida y guarda de su pueblo en medio de la angustia, en medio de las gentes confundidas, como dice Lucas 21, 25 al 28. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por temor a la expectación las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, escuchen esto: erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. ¡Qué consuelo, amados hermanos! Dios limita el sufrimiento de su pueblo. Dios hace justicia. Y es una gran noticia para nosotros que Dios hará justicia. Y nosotros ya hemos sido justicia en Cristo. Dios nos llevará a su reino. Quizás muchos de nosotros pasemos en la gran tribulación. Y que me haya sufrimiento, esta leve tribulación tiene un gran peso de gloria. Pero estaremos al lado de Cristo en la eternidad venidera. No estaremos ardiendo en el lago de fuego, sino disfrutando de las bodas del Cordero, disfrutando eternamente la presencia del Rey de Gloria. Y esto es una noticia para esperanzarnos, para llenarnos de confianza y de esperanza en Cristo. 1 Corintios 10:13 dice: no os sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. La palabra tentación aquí es prueba, que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que puede resistir, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermanos, aunque Satanás quiera destruirnos, Dios frena su maldad. En 2 Tesalonicenses 2, 6 al 7 dice: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado en medio. El ministerio del anticristo ya empezó, hermanos, hace mucho tiempo, desde la época de la iglesia primitiva. Está operando. Y llegará un tiempo en que habrá una manifestación real y clara de este hombre de pecado inicuo. Es la personificación del mal. Miremos entonces desde el punto de la provisión de Dios para sus escogidos. Acortó aquellos días. No es que los días sean literalmente más cortos, aunque parecen.
pero son por los afanes de la vida, sino que Dios controla su duración. ¿Qué significa cortar los días? Se refiere a no a reducir las 24 horas del día, sino a limitar la duración total del periodo de tribulación, controlar la intensidad del juicio para que no sea completamente exterminador. Dios interviene soberanamente para evitar la aniquilación total de la humanidad. Porque ¿qué dice? Nadie sería salvo. Contexto de la destrucción, la gran tribulación será tan devastadora, guerras, plagas, hambres, persecución, que si continuara indefinidamente no quedaría nadie con vida. Habrá supervivencia física, alguien que quede vivo, preservación espiritual, que los elegidos no sean destruidos por completo, por causa de los escogidos. Los escogidos son los creyentes en Cristo, somos nosotros. Dios actúa por amor a su pueblo, no porque el mundo lo merezca, sino porque Él ha tenido misericordia, como lo hizo con Noé en el primer juicio que Dios juzgó a la tierra. Tuvo misericordia Noé y su familia, pero estuvieron dentro del diluvio, pero Dios los guardó dentro del diluvio. Hermanos, ¿cómo reaccionamos a la profecía bíblica? Habla un tiempo limitado. Dios está en control y cada momento se acerca más la venida de Cristo. Dios ya ha establecido un plazo fijo para la tribulación, para la venida de Cristo. ¿Cómo consuela esto a la iglesia? Dios pone un límite al sufrimiento. No estamos abandonados, Él actúa por amor a sus hijos. La victoria es segura y final, porque Cristo regresará. Hermanos, vivemos en santidad, proclamemos el Evangelio, volvámonos de nuestros malos caminos, dejemos de vivir una vida doble, realmente hagamos las cosas como Dios manda. Como dice Hebreos 10:37, porque a un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Hermanos, nos recuerda este tema, nos recuerda el juicio de Dios y la salvación que Dios habrá para con su pueblo. El mundo se hunde en el caos, pero Dios tiene un remanente fiel. Nuestra seguridad no está en los gobiernos, nuestra seguridad no está en los gobiernos, sino en el Rey de Reyes. Nos da esperanza en medio del sufrimiento. La tribulación no es el fin, es el preludio a la victoria de Cristo. Mis queridos hermanos, pensemos, recapitulemos cómo estamos viviendo. Y para terminar, les voy a leer lo que dice Apocalipsis capítulo 22. ¿Por qué? Porque el regreso de Cristo es seguro. La tribulación es temporal. La misericordia de Dios es eterna y el regreso de Cristo es seguro. Apocalipsis 22, 17 al 21 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida. Gratuitamente yo lo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en el libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, es decir, Cristo, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, aunque la gran tribulación será un tiempo de prueba extrema, la iglesia no está sola. Cristo consuela a los suyos con su presencia. Yo estoy con ustedes hasta el final de los tiempos. Su protección acortará aquellos días. Su poder vencerá por la sangre del Cordero. Su promesa, el que persevere hasta el fin, será salvo. Familia, este es el devocional para el día de hoy. Que el Señor nos ayude y nos asista en medio de todo lo que vendrá. Un abrazo fuerte y Dios los bendiga.